¿Alguna vez te has detenido a pensar que, a pesar de todos nuestros avances tecnológicos y científicos, el mundo sigue lleno de secretos? Hay sucesos que desafían nuestra lógica, contradicen lo que creemos saber y nos obligan a admitir que, quizá, aún entendemos muy poco sobre la realidad. Hoy, en InfoCurio Hub, te llevaré a un viaje a través de 10 casos impactantes, misteriosos y deslumbrantes que la ciencia aún no ha logrado explicar por completo. Algunos surgieron hace siglos, otros apenas hace unos años, pero todos tienen algo en común, y siguen desconcertando a investigadores de todo el mundo. Prepárate, porque lo que verás hoy podría cambiar la forma en la que percibes el mundo. Comenzamos nuestro viaje en el puesto número 10, con un objeto que parece sacado de una película de ciencia ficción, la esfera metálica de Betz. En 1974, la familia Betz exploraba los restos de un incendio forestal cerca de su casa en Florida, Estados Unidos. Allí, entre las cenizas, encontraron algo increíble, una esfera metálica perfectamente pulida, sin una sola marca o costura. Intrigados, la llevaron a casa, y fue entonces cuando el misterio se hizo aún más grande. La esfera se movía sola, cambiaba de dirección sin razón aparente, rodaba en círculos, y luego se detenía de golpe. Pero lo más extraño era cómo vibraba, y emitía un zumbido cuando escuchaba música o ciertos sonidos. Parecía responder a estímulos externos. Ingenieros, militares y físicos la examinaron, pero nadie pudo explicar por qué tenía movimientos autónomos, ni de qué estaba hecha exactamente. No era un objeto industrial, militar ni artístico conocido. Simplemente, era una anomalía. Hoy, la esfera de Betz está desaparecida, y su paradero es tan misterioso como su origen. En el número 9, tenemos un fenómeno que no se puede ver, pero sí escuchar, aunque solo para unos pocos. Se llama The Hum, el zumbido global. Desde los años 70, miles de personas, en lugares tan distantes como Reino Unido, México, Canadá o Australia, han reportado escuchar un sonido grave, persistente y constante. Lo describen como el ruido de un motor lejano o una vibración en el aire, y suele ser más perceptible en zonas tranquilas, lejos del ruido de la ciudad. Lo increíble es que solo un pequeño porcentaje de la población puede oírlo. Se han propuesto muchas teorías en vibraciones de baja frecuencia, tinnitus masivo, ecos atmosféricos o incluso ondas electromagnéticas. Sin embargo, ninguna de estas explicaciones resuelve la pregunta clave: ¿por qué solo algunas personas lo escuchan y por qué se concentra en áreas tan específicas? El sigue siendo un misterio auditivo que, después de más de 50 años, la ciencia no ha podido silenciar. Llegamos al puesto número 8, en un lugar donde las rocas no se quedan quietas. Bienvenidos al Valle de la Muerte en California. En un lago seco conocido como Racetrack Playa, ocurre algo que desafía la gravedad y la lógica. Rocas pésedas, algunas de más de 300 kilos, se deslizan por el suelo dejando largos y sinuosos surcos a su paso. Durante décadas, este fenómeno fue un enigma total. ¿Quién o qué las movía? Se instalaron cámaras y sensores, pero las rocas parecían moverse solo cuando nadie miraba. Reenchantment, una teoría ganó fuerza, una rara combinación de lluvia, hielo delgado y viento podría ser la causa. El agua forma una capa fina de hielo durante la noche, que el sol derrite por la mañana, y un viento suave es suficiente para empujar las rocas sobre la superficie resbaladiza. Aunque esta hipótesis explica algunos de los movimientos, no encaja con todos los casos documentados. Algunas rocas se han movido en direcciones opuestas al viento o en días sin las condiciones climáticas adecuadas. El misterio de las piedras danzantes del Valle de la Muerte aún no está completamente cerrado. En el número 7, nos sumergimos en un enigma lingüístico que ha frustrado a los mejores criptógrafos del mundo, el manuscrito Voynich. Redescubierto en 1912, este libro antiguo está escrito en un idioma completamente desconocido, un alfabeto que no se parece a nada que hayamos visto. Sus páginas están llenas de ilustraciones de plantas que no existen en la naturaleza, diagramas astronómicos que no corresponden a ninguna constelación conocida y extrañas figuras humanas en escenas simbólicas. Genios de la criptografía, expertos en inteligencia artificial y lingüistas han intentado descifrarlo durante más de un siglo. Sin éxito. ¿Es un código secreto que contiene conocimiento perdido de una civilización antigua? ¿O es simplemente un engaño elaborado? ¿Un lenguaje inventado sin ningún significado real? Nadie lo sabe. El manuscrito Voynich sigue siendo un libro cerrado guardando sus secretos con una terquedad que fascina y desespera a partes iguales. Nuestro sexto misterio nos lleva a Venezuela, a un espectáculo natural tan constante que parece artificial a los relámpagos del Catatumbo. Sobre el lago de Maracaibo ocurre una tormenta eléctrica casi perpetua, hasta 260 noches al año,
el cielo se ilumina con relámpagos silenciosos, sin truenos ni lluvia, en la mayoría de los casos. Este fenómeno es único en el planeta por su increíble regularidad. Las teorías científicas apuntan a una combinación de factores en los vientos que vienen de los Andes, el metano, que se libera del lago, y la topografía de la región. Sin embargo, ninguna teoría explica por qué ocurre con una precisión milimétrica, siempre en el mismo lugar y con esa frecuencia tan estable. Es como si la naturaleza tuviera un interruptor programado para encender un faro celestial cada noche. Los relámpagos del Catatumbo son un recordatorio de que, a veces, los patrones más predecibles de la naturaleza son también los más misteriosos. Ahora, en el número 5, viajamos al espacio, o al menos, a una señal que pudo haber venido de allí. En 1977, el astrónomo Jerry Emmon trabajaba en el radiotelescopio Big Ear en Ohio, buscando señales de inteligencia extraterrestre. De repente, los ordenadores registraron una señal de radio potentísima, proveniente de la constelación de Sagitario. Duró exactamente 72 segundos, y era tan distinta a cualquier ruido cósmico conocido, que Emmon, asombrado, rodeó los datos impresos y escribió una sola palabra al margen. La señal nunca se ha vuelto a detectar. Su frecuencia era perfecta. Una banda estrecha que las leyes internacionales prohíben usar en la Tierra para evitar interferencias con la radioastronomía. No coincidía con ningún satélite, emisión terrestre o fenómeno natural conocido. Fue un mensaje fugaz de una civilización lejana o una anomalía cósmica única e irrepetible. Después de décadas, la señal sigue siendo la evidencia más tentadora y frustrante de que podríamos no estar solos. Entramos en el top 4 con un lugar que parece sacado de un cuento de hadas oscuro en el bosque de Oyabasiu, en Rumania, conocido como el Triángulo de las Bermudas de Transilvania. Este bosque es famoso por sus fenómenos inexplicables. Visitantes y lugareños reportan luces extrañas flotando entre los árboles, fallos repentinos en dispositivos electrónicos y una sensación abrumadora de desorientación. Pero el misterio principal se encuentra en su corazón, en un claro perfectamente circular en el suelo, donde inexplicablemente no krisnata, ni un solo árbol ni ana arbusto, ni una brizna de hierba. Los análisis del suelo han demostrado que es fértil, y no contiene nada que impida el crecimiento de la vegetación. Sin embargo, ese círculo permanece vacío, como una herida en el paisaje. Los árboles que rodean el claro crecen de formas extrañas, retorcidos en espiral, como si intentaran escapar de algo. Oyabasiu es un lugar donde las reglas de la naturaleza parecen estar suspendidas. En el número 3, nos dirigimos a un remoto valle en Noruega para presenciar un ballet de luces celestiales, las luces de Hestelen. Desde la década de 1980, este valle ha sido el escenario de un fenómeno luminoso fascinante. Luces de diferentes colores, tamaños y formas aparecen en el cielo, flotando, moviéndose lentamente o acelerando a velocidades increíbles. No son aviones, ni drones, ni fenómenos atmosféricos conocidos. Científicos de todo el mundo han instalado estaciones de observación permanentes con radares y cámaras de alta tecnología para estudiarlas. Han logrado medir su velocidad, su espectro de luz y su composición, pero el origen sigue siendo un completo misterio. Algunas teorías sugieren que podrían ser un tipo de plasma generado por las propiedades minerales del valle, pero esto no explica por qué las luces a veces parecen tener movimientos inteligentes, como si respondieran a la presencia de los observadores. Nos acercamos al final con el número 2, un hallazgo tan pequeño como perturbador en la momia de San Pedro. En 1932, dos buscadores de oro que trabajaban en las montañas de San Pedro, en Wyoming, encontraron una pequeña cueva sellada. Al abrirla, descubrieron una diminuta momia humanoide, sentada en una repisa. Medía solo 35 centímetros de alto, tenía la piel arrugada, la cabeza aplanada y los ojos grandes. Al principio, se pensó que era el cuerpo de un bebé, pero los análisis de rayos décima revelaron una estructura ósea desconcertante. Tenía dientes caninos completamente desarrollados y huesos fracturados que parecían haber sanado, lo que sugería que era un adulto. Sin embargo, sus proporciones y tamaño eran los de un recién nacido. Las leyendas locales de los nativos americanos hablaban de una gente pequeña que habitaba en esas montañas. ¿Podría ser esta momia la prueba de su existencia? Lamentablemente, después de pasar por varias manos, la momia desapareció en los años 50, y nunca más se ha vuelto a ver. Y finalmente, en el puesto número 1, el misterio más grande y profundo de nuestro planeta, el sonido bloop. En 1997, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, la NOAA,
estaba usando hidrófonos submarinos para detectar pruebas nucleares soviéticas. En lugar de eso, captaron algo mucho más extraño, un sonido de frecuencia ultra baja, extremadamente potente, que se originó en las profundidades del Océano Pacífico. El sonido, apodado bloop, fue mucho más fuerte que la vocalización de cualquier animal conocido, incluida la ballena azul, el ser vivo más ruidoso del planeta. Su perfil acústico era único, y no se parecía a nada provocado por el hombre, como un submarino o una bomba, ni a eventos geológicos como terremotos o volcanes. Por un tiempo, la teoría más emocionante era que provenía de una criatura marina desconocida, una bestia colosal, habitando en la oscuridad abisal. Aunque la explicación oficial actual sugiere que fue el sonido de un iceberg gigante rompiéndose, muchos expertos no están convencidos, ya que el perfil del bloop no coincide del todo con los sonidos de otros criosismos. El bloop sigue siendo un eco fantasmal de las profundidades, un recordatorio de que los mayores misterios pueden estar aquí mismo, en nuestro propio planeta, esperando ser descubiertos. El mundo está lleno de misterios. Algunos nos recuerdan lo poco que sabemos del universo. Otros nos invitan a seguir explorando, desde esferas que se mueven solas hasta sonidos inexplicables en el fondo del océano. Estos casos demuestran que la realidad es mucho más extraña y maravillosa de lo que imaginamos. Y mientras existan fenómenos sin explicación, la curiosidad humana seguirá avanzando, impulsándonos a descubrir qué hay más allá de lo visible. Si te gustan estos temas y quieres seguir explorando los límites del conocimiento, no olvides suscribirte y seguir a InfoCurio Hub. Gracias por acompañarnos en este viaje. Hasta la próxima.